en esta mañana vamos a estar charlando sobre un pasaje de la Biblia que es un tanto escabroso, conmovedor y difícil de poder compartir. Pero como está en la Biblia y la palabra de Dios es buena en todo sentido, en todo punto, vamos a animarnos a poder hablarlo, ¿sí? Vamos a poder contar esta historia que nos cuenta la palabra de Dios. No sin antes introducirlos en algunos comentarios. Hablando un poco de la historia de la humanidad, sabemos de que encontramos cosas lindas y cosas feas, obviamente como en la vida misma, ¿no? Pero dentro de las cosas feas sabemos de que han existido guerras y otro tipo de situaciones dramáticas, catástrofes, epidemias, hambrunas. Pero yéndonos puntualmente al ámbito de la guerra, ocurre de que en la antigüedad, para conquistar ciudades que eran puntos estratégicos por alguna razón, que se querían conquistar, ¿no? Ya sea por comercio, la parte geopolítica, ¿verdad? Y demás, las ciudades eran construidas y en los alrededores se levantaban murallas, eran fortalezas que cumplían la función de protección de la ciudad, de todos los habitantes de la misma. Y cuando alguien quería invadir esa ciudad, porque la quería conquistar, habían varias formas, varias estrategias de guerra para poder conseguirlo. Algunas era, por ejemplo, desde la tradición misma, ¿no? Desde la parte interna, alguien que se rebeló, ayudó al bando enemigo y terminaron conquistando la ciudad. Otras veces era la fuerza bruta, lo que se llaman los asaltos, ¿sí? En donde, ya sea con ayuda de adentro o de afuera, pero la cuestión era que invadían a veces grotescamente o a veces de forma sigilosa, buscando alguna estrategia militar que los agarrara de sorpresa. Pero una de las que no han sido tan usadas, sí han sido usadas, pero no tanto como las otras, pero que es una de las peores, diría yo, por la agonía que siente la población militar y no militar cuando está bajo este asunto, es el asedio. El asedio es una acción militar que consiste en justamente asediar, cercar o bloquear a la ciudad, sellarla, no dejando entrar nada ni a nadie. Y luego obviamente podrían asaltar la ciudad, ¿no? Cuando ya estaba debilitada, pero la cuestión es que no entraba comida, no entraba agua, en algunos momentos de la historia no hubo electricidad, pero en otros momentos sí, y la cuestión es que terminaba siendo una gran tumba, era una gran sepultura eso, porque morían de hambre, entre otras cosas. Y muchos asedios hubo a lo largo de la historia. Lamentablemente, tengo que decir esto, hubo muchos asedios a lo largo de la historia. Y si bien, como les dije, no eran tan usados, pero uno de ellos que nos va a ayudar a ejemplificar, a ilustrar lo que le pasó, lo que vamos a leer luego en la Biblia, es el asedio, el sitio que ocurrió en Leningrado. Leningrado actualmente es San Petersburgo y está, en lo que era Rusia, ¿no? Y todo este sitio de esta ciudad de Leningrado ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, para variar, despreciaba no solo a los judíos, sino también a los que eran eslavos, ¿sí? Toda esa parte nórdica, si se quiere, porque los consideraban bárbaros, porque los consideraba obviamente inferiores, como él creía que eran todos inferiores menos él. Y como recientemente había conquistado a Francia, dice, esto es papita para el loro. En 3-4 meses voy a conquistar toda la parte de los Baleares ahí de Rusia, de los montes Urales, y me los quedo. Porque también a nivel estratégico era importante el conquistar las ciudades de Rusia. Y entonces, en junio del 41, empezó la operación Barbarossa, que le llamaban. Y era la invasión de las tropas de Hitler al territorio soviético. Eran 3 millones de soldados alemanes los que estaban abordando esta operación militar. Y eran miles de tanques, aviones,
Y el Ejército Rojo, hablando de los soviéticos, como que se quedó medio ahí quietito, no reaccionó en primera instancia porque dijo, esto es una guerra fronteriza, no le vamos a dar mayor trascendencia. Pero el asunto es que en septiembre los nazis cortaron todas las líneas de las carreteras, las líneas de comunicación de la ciudad de Leningrado. Y ahí fue cuando Leningrado se sitió. Hitler decía, Leningrado caerá por sí sola como un fruto maduro, porque lo que él quería, la finalidad de él, en definitiva, era matar a la población de hambre, frío, de proyectiles, con terror. Y con el paso de los meses, la cosa fue empeorando como era de esperar. No habían alimentos, inviernos de hasta menos 30 grados. Todo esto, aparte de la artillería pesada que le caían las bombas encima, ¿no? Todo esto generó angustia, desesperación, hambre y hasta terminamos con actos de antropofagia. ¿Saben qué es eso, no? Podríamos decirlo de otra manera como canibalismo. Tal como sabemos que pasó en los Andes, con aquellos que fueron a viajar, ¿sí? a los Andes, que cayeron y pasaron, ¿cuántos días? Eran como 60, ¿cuánto? Bueno, ellos pasaron 872 días así. Hay doctores de historia que lograron recopilar un montón de datos, ¿no? Sobre esta catástrofe de este asedio y decían, ¿no? Cómo en situaciones apremiantes algunas personas degeneran, se terminan convirtiendo en bestias, pero otras personas sacan a relucir lo mejor del alma humana y nos hace seguir siendo seres humanos, no bestias. Y bueno, en julio del 41, como les decía, la comida, para que tengan una idea, más o menos son 2.500 kilocalorías que necesita el cuerpo humano diarias, como para poder sobrevivir, para poder tener nuestro andamiaje, ¿no? Ellos, los que todavía continúan trabajando en la industria, tenían 800 gramos de pan diario. Los que trabajaban en oficinas, 600 gramos. Y 400 los que tenían alguna persona a cargo, y los niños 125 gramos de pan. Estamos hablando de que después se racionó todo a 125 gramos, eran 250 calorías contra 2.500. La cuestión es que la inanición era moneda corriente, ¿no? El morirse de hambre. Hay testimonios claves en esto, ¿no? Hay muchas cosas, pero lo voy a resumir obviamente. Alguien dijo, uno de los historiadores que recolectaba testimonios, recuerdo que al llegar a casa tenía un hambre atroz, había algo de madera junto a la estufa, 1 o 2 leños, de modo que cogí uno de ellos, recuerdo que era de pino, y comencé a roerlo. Estaba totalmente desesperado. Mastiqué la madera hasta que comenzó a salir resina, y esa fragancia me llenó en parte de felicidad, porque finalmente estaba masticando algo, tenía que comer algo. Llegó el momento que por día morían más de 7.000 personas al día, obviamente que por hambre y demás, y además no tenían ya fuerzas como para enterrarlos, entonces generaba más enfermedad. El tifus andaba en la vuelta, la disentería también. Y en febrero del 42, como les decía, era tan desesperante la situación que ya se vencieron todas las resistencias físicas, éticas, morales, religiosas, con respecto a comer carne humana. Entonces, lamentablemente, en numerosos hogares los pequeñitos morían y eran el alimento que le daban a los hermanos y a sus padres mismos para poder sobrevivir. Y así floreció un mercado negro de carne humana y hubo asesinatos, o sea, el de vivir ahí en las calles era suerte y verdad. Muchos decían que mejor era morir, ¿no? Atravesados tras una lanza o tras un bombardeo que seguir vivos así. ¿Vieron las películas de Mad Max? Algunos de mi época seguro, ¿no? Mad Max, lo de la carretera, esas tipo apocalípticas, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es un poroto al lado de lo que vivía esta gente. Pero aún así los seres humanos siguen siendo seres humanos, muchos de ellos, y buscaban
desesperadamente resistir a lo que estaba pasando esta ciudad de Leningrado. Hubo muchos niños que huyeron de la guerra civil española y todavía tuvieron que sufrir este asedio, y sin embargo, con corta edad ayudaban a armar las trincheras, estaban en la retaguardia, en varios lugares para ayudar, no solamente ayudarse a sí mismos, sino ayudar a otros que estaban en momentos de desesperanza. Los niños de 12 a 16 años hacían eso. Y tratando de evadir las bombas, ¿no?, que les caían encima cada tanto. Por fin, tras 872 días de miseria, de vivir casi que en el infierno, una operación soviética, ¿no?, del ejército ruso logró resistir a Hitler y a toda su invasión, y finalmente el 27 de enero del 44, el general Leonid Gorbov dijo alto y claro: la ciudad de Leningrado ha sido totalmente liberada. Atrás quedó 2/3 de la población fallecida, entre militares y civiles, marcando esta historia de esta ciudad y de este pueblo para siempre. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver hoy? Bueno, tiene mucho que ver, porque en realidad les cuento que la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, pasó por lo mismo. Increíblemente pasó por lo mismo. Y como a nivel geopolítico hay complicaciones en esa área, no se han podido rescatar evidencias arqueológicas más que lo que habla la Biblia y algunos otros datos más sobre lo que pasó en el asedio, en el sitio de Jerusalén, el Imperio Babilónico. Entonces vamos a escuchar de parte de Jeremías, porque vamos a estar escuchando Lamentaciones 4, vamos a escuchar de Jeremías mismo qué fue lo que ocurrió en esa ciudad. Vale aclarar que después del reinado de David y de Salomón, mucho tiempo atrás, ¿no?, hubo muchos reyes a lo largo de la historia, pero competían a ver quién era el que se alejaba más de Dios. Bueno, y sabemos de que Dios es misericordioso y bueno, pero también es un Dios justo, y tarde o temprano las consecuencias del pecado caen por su propia cuenta. Y en esta instancia lo que vamos a escuchar ahora es parte de lo que fue lo que cosechó el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Las cosas cayeron por su propio peso. Literalmente el pecado trajo como consecuencia la muerte. Así que vamos a escuchar ahora sí a Lamentaciones 4. Capítulo 4. ¿Cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro hechas por un alfarero común y corriente. Hasta los chacales amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo, Israel, no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos como los avestruces del desierto. La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles.
La piel se les pega a los huesos, está tan seca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos. Los comieron para sobrevivir el sitio. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada. Prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes, que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Vagaban a ciegas por las calles, tan contaminados por la sangre que nadie se atrevía a tocarlos. ¡Apártense!, les gritaba la gente. ¡Ustedes están contaminados! ¡No nos toquen! Así que huyeron a tierras distantes y deambularon entre naciones extranjeras, pero nadie les permitió quedarse. El Señor mismo los dispersó y ya no los ayuda. La gente no tiene respeto por los sacerdotes y ya no honra a los líderes. En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Se acercaba nuestro fin. Nuestros días estaban contados. Estábamos condenados. Nuestros enemigos fueron más veloces que las águilas en vuelo. Si huíamos a las montañas, nos encontraban. Si nos escondíamos en el desierto, allí estaban esperándonos. Nuestro rey, el ungido del Señor, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. ¿Te estás alegrando en la tierra de Uz? ¡Oh, pueblo de Edom! Tú también beberás de la copa del enojo del Señor. Tú también serás desnudada en tu borrachera. Oh, bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin. Pronto regresarás del destierro. Pero Edom, tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados. Voy a espolear un poco este asunto y es bueno hacerlo, así salimos un poco de esta negatividad, pero la cuestión es que finalmente después de 70 años se cumple la profecía de que el remanente de Israel, aquellos que quedaron vivos y sobrevivieron a las catástrofes, volvían a su tierra. Oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin, pronto regresarás del desierto. Pero este canto de victoria, si se quiere, no va a ser lo mismo para los pueblos enemigos. Lo que hemos escuchado, como les decía, esto es el sitio de Jerusalén que ocurrió más o menos en el 587 y 586 a.C., casi la totalidad de tiempo que Leningrado, ¿no? Y Jeremías, el que hace esta endecha, ¿no? El que cuenta esta poesía sufriente, ¿no? Fue testigo de esto. Él vivió antes, durante y después del sitio y cuenta las experiencias y las cosas terribles que pudo ver y sentir durante esa experiencia del asedio.
Y como bien saben, como ya les dije, el asedio que consta en cercar a la ciudad fue lo que le pasó a Jerusalén. Babilonia la cercó, cortó todas las entradas de las carreteras, las personas podían ir a los campos a cosechar, a comer, y bueno, las consecuencias terminaban siendo muerte básicamente por hambre y enfermedades. Y acá este capítulo 4 de Lamentaciones nos cuenta, hace como un paralelismo en lo que era antes de este sufrir y en lo que terminaron, ¿no? Por ejemplo, el templo era el lugar más importante de adoración para el pueblo judío, y donde creían que Dios mismo moraba allí. Y bueno, lo que era la gloria de ese templo, su esplendor, quedó en ruinas. Todos los objetos del templo, los utensilios de oro, que eran tan preciados para el pueblo, estaban todos empolvados. Perdieron el brillo por el polvo mismo de la ciudad, eran pisoteados. Finalmente, a lo último del sitio que logró entrar Babilonia a Jerusalén, lo terminó destruyendo. ¿Sí? El imperio invasor saqueó y destruyó por completo el templo. En cuanto al rey que estaba de turno en ese momento, la idea era que tenía que proteger al pueblo, ¿no? Pues tomó muy malas decisiones y decidió aliarse con gente que no tenía que aliarse, se rebeló contra Babilonia y fue la hecatombe. De hecho, el rey, con todos sus lujos, le mataron a todos sus hijos y le sacaron los ojos y lo deportaron a Babilonia. Los príncipes, aquellos que eran destacados y gozaban y rebosaban de buena salud, que eran todos con sus vestidos maravillosos, estaban desfigurados, ¿sí? Y eran andrajosos y desfallecían de hambre. Los sacerdotes, aquellos que eran dignos de honra y de respeto, se tornaron en vagabundos y en gente a quien el pueblo despreciaba. ¿Por qué los despreciaban? Porque vamos a ver ahora en breve que los sacerdotes fueron parte de la razón del por qué el pueblo terminó en esa condición. Habían falsos sacerdotes y falsos profetas que le hicieron caso omiso a Jeremías, a la palabra de Dios verdadera. Y terminaron como terminaron gracias a ellos también. Las personas destacadas del pueblo, lo más brillante, saben que hubo una fuga de cerebros, como lo conocemos hoy en día. Cuando se van a otro país, ¿sí? Las mentes brillantes, bueno, esto pasó también en Babilonia, porque aquellos que eran destacados, que eran brillantes, que los mejorcitos del pueblo, digamos, líderes o personas prominentes, todos los de Judá fueron tomados y deportados para Babilonia. Y lo que en Judá era algo realmente que valía la pena, que eran eminencias, cuando estaban en Babilonia eran uno más. Por eso habla de las vasijas de barro, ¿no? que eran baratos, humildes, no tenían mucha importancia, salvo lo que podían llegar a darles al imperio, ¿no? Mentalmente y en lo físico. Las familias. Antes, las madres, los padres eran piadosos y se caracterizaban por ser muy amorosos con sus hijos, con su descendencia, pero la vida misma, esa vida que estaban llevando, se volvió muy, muy difícil. Hubo mucha escasez de alimentos y al punto de que ya no tenían que comer. Y la desesperación los volvió, como dice el texto bíblico, peores que los chacales. Vieron que los chacales se conocen por ser depredadores y carroñeros, ¿no? Pero aún ellos cuidaban y amamantaban a sus crías. Bueno, la Biblia los compara con avestruces, que ellos entendían de que los avestruces dejaban a los huevos en el desierto y que los empolle otro. Y así estaban un poco las madres con sus hijos. Los descuidaban, ignoraban los llantos que evidentemente ellos tenían porque tenían hambre. Antes había una infancia digna, hoy en ese momento los niños estaban desfalleciendo y básicamente siendo comida de otros. No tenían las madres cómo amamantar a sus bebés, porque no daban leche. Fue tal la desesperación que terminaron como ya escuchamos ahí en el texto bíblico. La vida en Jerusalén era insoportable, insostenible, el riesgo de morir era constante
ya les dije, por hambre, por enfermedad, sino por la violencia o hostilidad que allí mismo había entre el mismo pueblo, ¿no? Las tropas de ocupación los acosaban constantemente también, y como si fuera poco, como les dije en un momento, Babilonia lograron perforar parte de las murallas y del templo, lograron entrar y masacrar a la población que había. Y viendo toda esta debacle, ¿no?, a mí me surgió la pregunta del millón. ¿Cómo fue que llegaron a esto? ¿Cómo fue que pasó? Y a mí esta pregunta me surge en otras circunstancias también, ¿saben? A veces yo me levanto temprano de mañana y camino por las calles de Montevideo tempranito, ¿no?, yendo al trabajo. Y allí, especialmente por la mañana, veo a muchas personas en situación de calle, en muy mal estado. Hay veces que se nota que tienen síntomas de borrachera o de drogadicción, ¿no?, de consumo. Y entonces ahí me surge esta pregunta: ¿cómo es que llegaron a esto? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su historia? Me pasa con ellos y me pasó con una señora en particular que siempre se para a la esquina de una panadería y que ella pide allí, pero es como con un cantito lo hace, ¿no? Y ella dice: una moneda para comer. Es como que es con ese cantito, ¿no? Y a veces hasta sonríe. Es una moneda para comer. Y esa canción me resonaba mucho, ¿no? Cada vez que iba, la escuchaba y volvía, a veces estaba, y dije: yo tengo que hablar con esta señora, quiero saber qué le pasa, porque una señora viejita está parada con un carrito a la puerta de la panadería pidiendo pan. Bueno, resulta de que esta señora me alivió el alma de saber de que tenía techo donde vivir, de que lo que le faltaba eran ingresos para la comida, que había alguien, un familiar de Canelones, que le ayudaba, pero necesitaba hacer eso porque además tenía otra situación familiar con su hijo que bueno, estaba sola, ¿sí? Y bueno, y por eso necesitaba pedir, pero ya estaba contenta porque los de McDonald's de la vuelta a veces le daban, y de esa panadería, y como que ya era conocida de la zona. Obviamente le hablé de Dios y demás, ¿no? Pero me alivió el alma saber de que era grave la cosa, pero no tanto como pensaba. Pero también sé de otros viejitos, y me consta que he preguntado por algunos viejitos de un asilo de ancianos, ¿no? Me contaba una compañera, que están solos y tienen familiares y tienen hijos y no los van a ver. Y uno dice: ¿y cómo llegaron a eso? Qué despiadada la familia, ¿no? Porque hay familia despiadada, ¿no?, que se abusa de los viejitos, que es la otra franja vulnerable que hay. Y entonces me pregunto: ¿y cómo es que llegaron a esto? ¿Cuál es su historia? Y ahí a veces encuentro historias donde esos viejitos, cuando no eran viejitos, eran abusadores de la familia, ¿sí?, ultrajando a su familia misma. Y claro, cosechan lo que sembraron. Nadie los puede ir a ver porque nadie los quiere por la maldad que hicieron durante su vida. Entonces hay historias atrás de cada una de las situaciones que podemos llevar a ver. Y entonces, cuando llego a esta parte de la lectura de Lamentaciones 4, digo: ¿y qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios? ¿Y cómo fue que llegaron a esto? Porque el Estado está destruido, el culto fue suspendido, Israel como nación fue desarraigada totalmente de sus raíces, fue vencida temporalmente por el enemigo. ¿Cómo una nación tan grande tiene una caída tan terrible en desgracia? Obviamente que esto no fue de la noche a la mañana, que esto tiene todo un contexto histórico, ¿no?, que no fue de un día para otro. Yo se lo voy a hiper mega resumir, ¿sí? La cuestión básica es, como les dije en un momento, ahí había competencia a ver quién se alejaba más de Dios, ¿no? Y cuando invadió Nabucodonosor,
el imperio, ¿sí?, babilónico empezó a conquistar todos esos lugares. Hubo algunos que fueron vencidos, otros se replegaron y dijeron, bueno, me rindo, pero Judá no, creía que podía contra el imperio babilónico y se alió incluso con otras naciones, una de ellas Egipto, cuando no tenía que haberlo hecho. En una de esas batallas, Nabucodonosor termina venciendo a Joaquín y muere en la guerra, y lo sucede su hijo, que estuvo 3 meses, pobre, y terminó yendo preso también. Y Babilonia pone un gobernante títere, que era el hermano de Joaquín, que se llama Sedecías, o Sedequías. Y bueno, y este títere estuvo con Babilonia como por 10 años. Pero ¿saben qué pasó? Todas las naciones de alrededor, incluso Egipto, le comió la oreja. Le dijo, rebelate, rebelate, rebelate. Cuando habían quienes decían, no te rebeles, no te rebeles, no te rebeles, de parte de Dios, ¿no? Hasta que al final tomó la terrible decisión, comete un error irreversible, que fue rebelarse contra Babilonia. Entonces Jeremías, que estaba allí, le desaconsejó la alianza con Egipto. Le dijo, no te alíes con Egipto, entregate a Babilonia, no embromes, porque vamos a terminar muy mal. Y obviamente que las palabras del profeta chocaron contra el rey, chocaron contra el pueblo. Ellos decían que vos te estás vendiendo por oro con los babilonios ahí, con los de Babilonia, y no era eso. Jeremías, aparte de escuchar la voz de Dios, era sensato, ¿no? Porque había un peligro inminente, la guerra era totalmente desequilibrada, estamos hablando de un imperio, ¿sí?, con un ejército tremendo contra Judá, ¿tá?, con unos miles de habitantes, pero no es un imperio. Por más alianza que tenga con los egipcios y con todos los otros pueblos, ¿quién te iba a asegurar de que iban a luchar por vos, oh Judá? Pero más allá de la sensatez, era la voluntad de Dios, que era que se rindieran, ¿sí? Tenían que sujetarse a un imperio mayor por todo lo malo que habían hecho durante todos los años y los reinados anteriores. No fueron escuchadas las palabras de Jeremías y la catástrofe comenzó. El libro de Jeremías dice en uno de sus textos, y no obedecieron él, Sedequías, sus siervos y el pueblo de la tierra a las palabras que había hablado Jehová por medio de Jeremías, profeta. Y es muy importante esta parte, la afirmación de que no obedecieron es crucial, porque acá revela la verdadera causa del por qué llegaron a todo esto, de por qué llegaron a tanta decadencia. Y no se trata la obediencia solo de prestar atención y considerarlo, es abrir el corazón y poner en práctica lo poco o mucho que se sabe de Dios. Y es necesario, ¿sí?, es necesario para cambiar las actitudes, para adaptarse a la voluntad divina. Porque si hubieran hecho caso a las palabras del profeta, si lo hubieran escuchado, todo lo que vimos hasta ahora, toda esa desgracia que vimos que ellos pasaron, se hubiera evitado. ¿Y qué pasó? Eso, que cuando los sitiaron, tenían esperanza de que Egipto fuera a su rescate, y la primera, antes del sitio, cuando Babilonia atacó, todos se replegaron y quedó Judá sola. Y después, durante el sitio, en el medio, el faraón ahí metió un poco de hocico, quiso ver si podía ayudar un poco a Judá, pero terminaron derrotados. O sea, si será un imperio fuerte, que aparte del sitio estaban peleando con Egipto, que fue papita parlor. O sea, nadie los ayudó. Las alianzas que hicieron no tenían que haberlas hecho, no obedecieron a Dios y terminaron mal, muy mal. La ciudad entonces es arrasada, los tesoros del templo son llevados a Babilonia, juntos con el rey, como mencioné antes. Entonces,
todo esto me lleva a concluir algo, ¿no? Que la desobediencia de los dirigentes del pueblo judío a las palabras del profeta Jeremías, que eran las palabras de Dios en ese entonces, fueron la causa de la desgracia nacional. En aquel entonces nadie estuvo dispuesto a escuchar y a aceptar y a aplicar la voluntad de Dios para sus vidas. Y en la actualidad, hoy, ¿cuántos son los que están dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerla? Porque la obediencia a Dios aplica para aquellos en aquel momento y para hoy con nosotros también. Dios, a través de Jeremías, le advirtió al pueblo del mal camino que estaba tomando, ¿sí? Y cuáles eran las consecuencias del caso. Que si no se arrepentían, que si no se volvían a Dios, el pueblo iba a sufrir y no fue escuchado. Pero hoy tenemos el privilegio de contar con la palabra de Dios, con la Biblia. Y allí, entre otras cosas, ¿saben qué? Dios nos advierte lo siguiente: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios quiere, como dice la Biblia, que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso para la humanidad. Pero para eso necesitamos aferrarnos a aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Necesitamos aferrarnos a Cristo, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, sabiendo de que Él nos va a perdonar. Y entonces cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto cambiar nuestra manera de vivir. Lamentablemente, si elegimos nuestra propia forma de vida, alejada completamente de los planes de Dios, vamos a caer en un bucle de malas decisiones, donde el enemigo finalmente, ¿saben qué va a hacer con nosotros? Nos va a sitiar. Va a hacer lo mismo que en el asedio de Jerusalén, pero con nosotros. Nos va a sitiar, nos va a bloquear, va a procurar cortar todas las carreteras de comunicación que tengamos con la gente que realmente quiere salvarnos. Nos va a bloquear. Pero todo eso, lamentablemente, en este bucle de malas decisiones, si no tomamos decisiones a tiempo y decisiones correctas, vamos a cosechar hambre y muerte espiritual. Pero son producto de nuestras propias malas decisiones. Entonces, no nos olvidemos de esto, que la justicia y la gracia divina no son opuestas, ¿sí? Dios siempre está atento al clamor de aquellos que se arrepienten de sus caminos y se vuelven a Él, siempre. Y es por eso que Él dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y creo yo, ¿no? Es tiempo de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Es tiempo de tomar la obediencia en serio, ¿no? Escuchemos los consejos de Dios a través de su palabra y pongámoslos en práctica. Nos va a hacer mucho bien. Cuando hablo de obediencia, hablo de esto, de lo poco o mucho que se conozca de Dios, ponerlo en práctica, de lo mucho o poco que se conozca de la Biblia, ponerlo en práctica, y nos va a hacer bien, y va a hacer bien a otros, y vamos a ir creciendo cada vez más en esta vida, con gracia, porque es lo que Dios quiere para nosotros, una vida en abundancia. Entonces, si aún no hemos creído en Cristo, bueno, para aquellos que no hayan creído en Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Es el día para poder pedir perdón por nuestros pecados y pedirle que nos quite este sitio que ya está armando el enemigo contra nosotros. Y ese es en este mismo momento que Jesús, cuando cada uno de los que aceptan a Jesús en su vida, en su corazón, es ahí, inmediatamente en ese momento los hace libres. Los hace libres.
los libera y nos convertimos en seguidores suyos. Tiempo de tomar la obediencia a Dios en serio. Y si quizás ya conocemos a Cristo, si quizás ya hemos tomado la buena decisión de seguirle, pero sabemos de que estamos empezando a caminar torcido, no nos olvidemos de que todo esto es una bola de nieve, que empezamos por algo chiquitito y termina en algo grande. Es tiempo de cortar con esas bobadas, de no obedecer a Dios, sabiendo que lo mejor que podemos hacer es eso, obedecerle. No necesitamos más que simplemente tomar acción en esto. No le podemos echar la culpa a nadie por nuestras malas decisiones. Sí, obviamente, hay cosas que nos llevan a mucho dolor, eso no lo estoy negando. Hay cosas que son como garrones que hemos recibido en la vida, ¿sí?, que nos han hecho sufrir. Pero está en nuestras manos el decir, bueno, quiero que Cristo me haga libre y quiero caminar una vida diferente, libre de amargura, libre de rencor, libre de odio. Cristo lo puede hacer. Dejémoslo que Él lo haga. Y caminemos una vida libre, sin ningún tipo de cerco alrededor nuestro. Para los no cristianos y para los cristianos, la palabra de Dios vale para todos. Tengamos un tiempo para orar, ¿sí? Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo de poder compartir esta palabra. Realmente fue, sabes Dios, que fue un poco conmovedora y difícil prepararla, pero a la vez sé de que tu palabra es viva y eficaz y que entra en el corazón de las personas y que tiene poder para cambiarnos, para utilizar cualquier historia de la Biblia para nuestro provecho, para nuestro bien. Hoy que hemos visto tanta lamentación junta, Señor, nos hemos preguntado de dónde vino tanto sufrimiento, qué fue lo que pasó, y hemos notado de que muchas veces es por nuestras propias malas decisiones, Señor, por nuestras propias malas decisiones. Y es por eso que hoy quisiera pedirte que nos perdones, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho mal a lo largo de nuestra vida, por aquellas cosas que quizás hoy estamos haciendo algo que no conviene y sabemos que lo estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de esto, que no entremos en ningún bucle de malas decisiones, sino que cortemos con este asunto hoy, porque sabemos de que si nos arrepentimos, tú perdonas y Jesús nos hace libres. Ayúdanos, por favor, a tener en mente siempre esto, que qué importante es tomar en cuenta la obediencia a Dios como algo primordial en nuestra vida, como algo que nos hace mucho bien, y de lo contrario, de dejarte a un lado y dejarte lejos, eso realmente nos va a dar hambre y muerte espiritual. Te ruego, por favor, Señor, que nos ayudes a ser serios cuando decimos que somos cristianos y que queremos seguirte. Y, por favor, Señor, tennos paciencia también porque muchas veces fallaremos. Pero ayúdanos a levantarnos y a seguir. Gracias por tu perdón de siempre, cada vez que nos arrepentimos. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a seguir día a día. En el nombre de Jesús. Amén.